Vamos acá, donde sería 6 de septiembre. Bueno, entonces acá, vamos a meterlo acá. Esta sería pues el ejemplo número de hoy, que sería modelo de varias capas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando ustedes tienen varias neuronas, ya cambia un poco como la forma de trabajar. Bueno, tenemos recurrentes, acá podemos hacerlo acá al final. Entonces, ¿qué pasa? Usted usualmente pues tiene una neurona, tiene un, por ejemplo este. Pongamos que es una red de 2 capas. Todas van conectadas con todas. Bueno, esto van conectadas las respectivas entradas. Vamos a poner apenas 2 entradas, X1 y X2. X1, X2. Y bueno, y eso acá pues pongamos dos neuronas aquí, y una de salida, ¿listo? Bueno, pero todas van conectadas con todas y esta va con una neurona de salida. Bueno, cada una de estas neuronas pues también tiene su respectivo vías, ¿no? Entonces, B6, B5, B4, B3, bueno, pongamos aquí un B2 y aquí un B1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ¿cómo implementamos eso? Vamos a usar una función de activación escalón. Entonces, las importaciones. Las importaciones, entonces, vamos acá. ¿Listo? Vamos a definir la función escalón. Cuando tenemos nuestro T y tenemos nuestra entrada, entonces aquí va a ser, entonces retorn, bueno, sí. Si aquí es mayor o igual que T, retorna 1. En otro caso, retorna 0. ¿Listo? Eso es con un valor de T dado. Y bueno, vamos a definir la neurona por sí misma. La neurona recibe una entrada y recibe unos pesos. Entonces vamos con la red neuronal. Perdón. Entonces la red neuronal, entonces recibe un valor, recibe unas entradas y recibe unos pesos. ¿Listo? Bien. Entonces, ustedes lo que tienen que mirar es que cada uno para el caso de estos, aquí hay un peso W11, aquí hay un peso para acá W12 y W13. Acá tenemos un peso W12, W22 y W33, ¿correcto? Esperen, yo pinto esto mejor para que ustedes lo miren. Entonces, repintémoslo. Entonces, voy a ponerlo acá en azul. Voy a ponerlo más grande. Entonces, tenemos 3 neuronas de entrada, tenemos 2 en el medio, una capa 2 y una de salida. Bueno, entonces, cada uno de estos está conectado con cada una de las neuronas. Básicamente todas están conectadas, son todas en este sentido. Está la neurona 1, 2, 3, pongámoslo 4, 5 y 6. Cada una de estas neuronas pues tiene sus vías. Entonces sería el vías de esta. Entonces, vía 6, vías 4, vía 5, vía 1, vías 2, vías 3 y tenemos dos entradas, que sería la capa de entrada, que eso no hace nada. X1 y X2, básicamente únicamente se encarga de conectarlo así. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Entonces, cada una de estas pues tiene su peso. Entonces, peso de la neurona 1, entrada 1. Peso de la neurona 1, entrada 2. Peso de la neurona 2, entrada 1. Peso neurona 2, entrada 2. Peso neurona 3, entrada 1. Peso neurona 3, entrada 2. ¿Cómo es eso? Vamos a tener que la entrada neta para la neurona 1, pues va a ser igual a X1 por W11. Bueno, pongámoslo en el orden que va. Primero al peso y luego al otro. W11 por X1 más W12 por X2
x2 es igual a w21 por x1 más w22 por x2 y la entrada neta de la neurona 3 pues es w31 por x1 más w32 por x2. Bueno, entonces, si ustedes pueden ver, pues tenemos como muchas operaciones y esto implicaría hacer muchos fors, lo que pues es un poco tedioso, es un poco pues poco práctico. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Un segundo, ¿cómo vamos a manejar esto? Entonces, esto lo vamos a manejar de la siguiente manera. Entonces, resulta que yo puedo representar los pesos y las entradas como vectores, matrices. Entonces, es eso. Entonces, sería lo siguiente. Entonces, tengo un vector de pesos, perdón, un vector de entradas, x1 y x2, y tengo un vector de pesos y un vector de peso. Entonces, ¿cómo lo vamos a operar? Y va a darnos exactamente lo mismo. Entonces vamos a manejar en las filas de la matriz cada neurona. Y en las columnas vamos a manejar cada una de las entradas. O sea, va a ser neurona versus entrada. Entonces, ¿qué están ligadas a la entrada 1? W11, W12, W21, W22, W31, W32. ¿Sí o no? Entonces, estos son los pesos asociados a la neurona 1, neurona 2 y neurona 3. Entonces, a la hora de multiplicar eso, miren lo que va a suceder. Cuando ya opero eso, hago esa multiplicación efectivamente, ¿cómo me va a quedar? Como esta matriz tiene 3 filas, 2 columnas, y esta tiene 2 filas, 1 columna, nos va a salir una matriz de 2 filas de 3, nos va a salir una matriz de 3 filas y 1 columna. Entonces, básicamente por este. Nos va a salir una matriz de 3 columnas, ¿correcto? Entonces, 3 filas, 1 columna. Entonces, ¿cómo va a salir eso? Entonces, la primera fila por primera columna. Y aquí va a salir W11, X1, más, bueno, voy a correr esto, W1X1 más W12X2. Luego, segunda fila por primera columna. W21 por X1 más W22 por X2. Tercera fila por primera columna. W31 por X1, W32 por X2. Entonces, si ustedes observan, en cada una de estas me queda la salida de la neurona 1, la salida de la neurona 2 y la salida de la neurona 3. Entonces, en vez de yo ponerme a hacer estas operaciones así, lo que voy a hacer es una multiplicación de vectores. Naturalmente, a esto, pues yo tengo que, perdón, esa no es la salida, son las entradas netas. Ahí me equivoqué, son las entradas netas. Entonces, las netas. Entonces, esta es la neta. Entonces, son los X. Entonces, X1, X2 y X3. Bueno, y a esto tengo que sumarle los vías. Entonces, tengo que sumarle vía 1, vía 2 y vías 3. ¿Sí? Entonces, los vías también vienen en un vector. Entonces, de acuerdo a eso, entonces voy a hacer una modificación. Entonces, tendría los pesos de la capa 1, que sería pues esa capa que voy a guardar aquí, que cuando agrando es molesto, bastante molesto. Entonces, tengo la entrada, tengo los pesos de la capa 1, más los vías de la capa 1, ¿correcto? Entonces, de esta manera, voy a tener que la entrada neta, la capa 1, va a ser igual a np.dot de los pesos, coma, la entrada. Y le sumo los vías. ¿Listo? De esa manera lo sumo. Entonces, y la salida de la capa 1 va a ser igual a a escalón, y ahí va a dar un error. Vamos a poner un t.5 y enviamos la entrada neta. Ahí sí ya es necesario vectorizarlo.
¿Listo? Voy a vectorizarlo. Entonces, def escalón, perdón, escalón vectorizado. Entonces va a ser igual a np.vectorize de la función escalón. Listo, ya la vectoricé y bueno, puedo utilizar esa función en su lugar. ¿Listo? Que ahí está. Bueno, entonces ejecuto, ejecuto y ejecuto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con la salida. Entonces voy a generar por fuera inicialmente unos pesos. Entonces tengo la entrada, pongámosla 0,1. ¿Listo? Podemos poner unas entradas, un vector binario, tipo, bueno, np.array. Tendríamos 1, 1, 1, 1. Perdón, son de 2, ¿no? Entonces, coma, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Después de esto, vamos a tener los pesos. Voy a ponerle np.random.rand. Entonces, genéreme un vector aleatorio. Eso sería 3 filas, 2 columnas. Y los vías sería np.random.rand. Sería, ¿cuántas neuronas tenemos? Básicamente sería una de 3. ¿Listo? Entonces, ya con eso vamos a arreglar. Entonces, bueno, aquí generé las entradas y eso. Aquí faltó un cerré. Entonces, bien. Y acá, entonces, vamos a red neuronal. Vamos a ver la entrada, pongamos entradas en 0. Pongamos un for entrada in entradas. Entonces tengo print de la entrada en end, coma, salida de la red neuronal, perdón, bueno, la salida de la red neuronal vamos acomodándola poco a poco. Entonces sería red neuronal. Aplicando en la entrada, enviamos los pesos de la primera capa y enviamos, bueno, serían pesos de capa 1. Voy a corregir eso porque pues vamos a tener varios pesos vía C1. Aquí tenemos varios pesos, varias entradas. Entonces, pesos C1, coma, vía C1. Listo. Vamos a ejecutar esto y observemos. Bueno, qué errores aquí son más. Aquí sería, bueno, usemos las comas, da igual. Listo. Entonces acá, bueno, sale Noni. Miremos qué sucedió. Claro, le puse mal la variable. Entonces, ahora sí. Bueno, como ven, sale un vector de 3. ¿Por qué sale un vector de 3? Porque esto representa la salida de C1, la salida de C2 y la salida de C3. Entonces, de acuerdo a eso, ya podemos hacer el mismo procedimiento para la segunda capa. La segunda capa tiene 3 entradas, 2 neuronas. ¿Qué quiere decir eso? Una matriz que va a tener 2 filas y 3 columnas. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo hacemos esto? Ahí ya tenemos la salida. Entonces, necesitamos la entrada neta a la capa 2. Que sería np.dot, los pesos de la capa 2 que tengo que meterlos y la entrada en la salida de la primera capa. Aquí entran los pesos de la capa 2 y los vías de la capa 2. Entonces, más vías de capa 2. Y la salida de la capa 2 va a ser igual a un escalón vectorizado de, pongámosle punto 5, de la salida de C2. ¿Listo? La salida, perdón, de la entrada neta de C2. ¿Listo? Entonces ahí, pues, ya me facilita. Y miren que la salida en este caso van a ser únicamente 2. Ya van a verlo ustedes. Entonces, los pesos de C2 tenemos np.random. Esto genera una matriz de aleatorios. Yo les había mostrado. Entonces, tiene 2 filas, 3 columnas. Y los vías de C2 sería igual a np.random.rand. Y tenemos apenas 2 neuronas. Ahí apenas tenemos 2 neuronas. Y acá, entonces, tengo vía C1, pesos C2 y vías C2. ¿Listo? Entonces, ahí ya cambia. Y miren, cambio tengo 2. Eso igual cambia, miren.
De todos modos, voy a hacer que los pesos estén entre 0 y 1. Eso lo hago con 2 por menos 1. Eso depende de simulación computacional. 2 por menos 1. Recuerden, pues es una transformación de una distribución uniforme. De 0 a 1 a una distribución entre menos 1 y 1. Así lo hago. ¿Listo? Menos 1. Bueno, ahí ya la transformé para que me queden pesos positivos y pesos negativos y ahí ya cambia. Tengo ceros. Bueno, me están saliendo puros ceros. Debe ser porque el t es muy grande. Pongámosle un t de 0.2. Ok, ya de pronto da algo diferente. Miren, ya hay algo diferente. Bueno, listo. Entonces, bueno, debo volverlo a generar. Y aquí ven, salen otros. Cada vez que genero OPs diferentes, pues, cambia. Bueno, entonces, puedo dejarlo en punto 5. El problema era que tocaba refrescar ahí. No hay ningún problema. Dejémoslo en punto 5. Entonces, ¿qué sucede? Ya tengo acá y ahora me falta esta última neurona. Esta última neurona tiene dos entradas y una salida. Entonces sería entrada neta a C3 es igual a np.dot peso C3, salida de C2 más el vías de C3. Y ahora la salida de C3, que ya es la salida general, sería escalón vectorial de 0.5, entrada neta de C3. Y ahí ya sería la salida general de la red neuronal. Entonces, debo ingresar los datos nomás. Entonces, peso C3, vías C3, o el umbral, ¿listo? Entonces, igual lo mismo, mismo procedimiento, sino que ya aquí cambia una cosa. Tenemos solo una neurona y tenemos dos entradas. Entonces sería una fila, dos columnas. Lo hacemos, ejecutamos acá, ejecutamos aquí, ejecutamos acá y ejecutamos aquí. Y miren, vía C3, bueno, no los he enviado. Profesor, en la línea de la multiplicación matricial que tiene de C3, colocaste C2, Sí, pesos, en esto los es pesos, C3, en los pesos, en los pesos. en los pesos, sí, acá. Sí, más vía C3 y aquí es pesos de 3, ¿listo? Entonces, bueno, entonces acá, miren, la salida, bueno, ya en este caso, la salida debería ser solo, aquí está el error, listo. Entonces acá, pues ya debería aparecer una sola salida, miren, 0, bueno, aquí cambia, puede cambiar un poquito, bueno, depende de los pesos aleatorios, habría que ver cómo se ajusta, pero como ven que sale en forma vectorial, ¿no? Entonces, pues sencillamente cuando está acá, pues le dice la salida en la posición 0 y ya está, para que salga un número. ¿Listo? Pues eso en caso que haya una sola neurona. Ya si son dos neuronas, pues ya sale diferente. Entonces, de esta manera, pues podemos propagar. Básicamente repetir la misma idea en cada una de las diferentes capas. Y de esta manera, ustedes pueden implementar una red neuronal como ustedes quieran. Hay que hacerlo de esta manera para pues, digamos, tener el respectivo manejo allí de, de eso, ¿listo? Entonces, de esa manera podemos implementar una neurona. Listo. Entonces, yo voy a hacer una cosa. Voy a explicar Perceptron y el taller que ustedes tienen para hacer en grupos, ahora, es para entregar durante la clase. Entonces, van a hacer, digamos, una arquitectura de neurona que yo les voy a pasar y basándose en este ejemplo, que ya debe estar disponible en el campus porque la carpeta está compartida, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, eh, eso, ¿sí? De hacer hoy eso. Entonces, hoy haremos implementar el perceptron y esto. Entonces, vamos a implementar una segunda arquitectura de ejemplo para que ustedes lo vean. Ya esta vez sigue un poco más rápido. Entonces, voy a hacer tres entradas. ¿Listo? X1, X2, X3. Voy a poner dos neuronas de entrada, tres neuronas acá, dos neuronas aquí y una neurona acá. Ustedes ya saben pues, que todo esto está conectado. No me voy a poner a diagramar eso tan feo. Entonces tenemos capa 1, capa 2, capa 3 y capa número 4.
Igual, hay que considerar pues, las dimensiones de cada uno. Entonces vamos a implementar eso. Entonces la otra red neuronal, que en este caso tiene eso. Entonces, la red neuronal, ¿listo? Entonces, bueno, ya saben, red neuronal más grande. Entonces tiene la entrada, tiene los pesos de la capa 1, pesos capa 2, vías C3 y pesos de la capa 4 y vías de la capa 4. Básicamente, siempre vamos a repetir el mismo procedimiento. No hay nada raro. Esto se repite, ¿sí? No hay nada raro. Esto se repite sin problema. Ahora, ¿qué sucede? Hacemos otra, que sería entrada neta de C4. Esto se repite, no hay nada más que hacer. np.dot, peso C4, coma, en salida C3, que es la entrada, o sea, la salida de la capa anterior de la entrada para la siguiente, más el vías de C4, y la salida de C4, que sería el escalón vectorizado de punto 5, entrada neta de C4. ¿Listo? La entrada neta de C4, en todo el ratón, salida de C4. ¿Listo? Esa es básicamente la salida general en la posición 0. ¿Listo? En caso que, pero vamos a poner 2 neuronas de salida. ¿Listo? Porque pues también podemos tener más de una neurona de salida. Entonces, aquí ya no hago eso, sino que me va a retornar un vector. Bueno, muy bien. Vamos a implementar esa red neuronal. Ahí ya está. Y viene lo mismo, la implementación de los pesos. Entonces, los pesos de la capa 1, entonces sería N2 por np.random.rand. Y tenemos en la primera capa 3 entradas, 2 neuronas. Sería entonces 2 neuronas, 3 entradas. ¿Listo? Lo mismo el vías de la capa 1, es lo mismo. Básicamente que tenemos 2 neuronas. Listo. Ahora la capa 2. 2 por np.random.rand. Tenemos 3 neuronas, 2 entradas, que es la salida de la anterior, vía C2, que sería el número de neuronas. 2.np.random.rand. Y tenemos aquí 3 neuronas. Listo. Los pesos de C3 sería igual. np.2 por... bueno, aquí falta menos 1, como para colocar la diferenciación. Chan. Sería 2 por np.random.rand. Entonces tendríamos 2 neuronas, 3 entradas, le restamos 1, y en los vías de C3 tendríamos 2 por np.random.rand, tendríamos 2 neuronas en C3, y finalmente en C4 tendríamos esta vaina. En C4 tendríamos 2 neuronas, 2 entradas, y tendríamos vías C4, 2 por np.random.rand, tendríamos 2 neuronas de salida. ¿Listo? Ahí pues todos los pesos. Cada una de estas pues tiene el manejo de sus pesos, entonces pues toca hacerlo siempre la dimensionalidad. Número de neuronas por número de entradas. En este caso las entradas son 3, entonces pues hay que tenerlo presente. Ahora bien, hablemos de las entradas. Las entradas pues es un ep.array de 0,1,1,1, 1,1,0, 1,01 y 1,00. Y pues esto es lo mismo, pero cambiando el 1 primero por 0. Primero 1 por 0. Y ya está. Listo. Por ahora pues esto no significa nada. Entonces por entrada y entradas, vamos a imprimir la entrada, coma, entrada y la salida de la red neuronal. Entonces tenemos red neuronal versión 2, recibo la entrada, recibo, y básicamente pues todo esto. Pues voy a copiar, más fácil. Todo esto lo recibe. Y me faltarían los de la capa 4. Listo. Ya ahí, ya lo tengo. Entonces observen, voy a ejecutar esto de nuevo. Voy a borrar esto.
Y miren, observen. Falta un cierre de paréntesis. Acá. Falta un cierre de paréntesis ahí, de corchete. Entonces, bueno. La salida T3 no está definida. Entonces, salida C3. Ah, claro. Claro, no está definida. Bueno, entonces aquí ya está. Y aquí ya está. Miren, salen 2. Pues esto puede cambiar si cambio los pesos. Pues debería cambiar un poquito. Ajá, miren. Entonces, ya este caso es una red con 2 salidas. Es una red con dos salidas. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, listo. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Lo volví a repetir. Dígame. Profe, pues exactamente sobre el coso no, pero sí dijo que el collab lo podíamos encontrar en el campus, pero pues me meto y no, pues no aparece, aparece como el de la clase pasada. Ah, debe haber puesto el general más fácil. Déjeme ver. Pues sí, no me mato más con ejercicios. Listo, por acá lo tengo. Listo. Listo. Bueno, aquí en Perceptron Line, aquí están los códigos. Vamos a ver, solo aparece el 23 de agosto. Vamos a ver. Ah, sí, solo aparece el 23, RN. Bueno, esta es la carpeta que está compartida en realidad, ¿no? Entonces, bueno, para que la tengamos ahí a mano, yo la dejo acá. ¿Listo? Yo la dejo acá. Esta es la carpeta que realmente está compartida, ¿sí? Sí. Pues no sé si es profundidad de árboles, pero realmente pues la operación, o sea, la operación se repite, siempre se repite, o sea, siempre usted repite eso. Listo. Listo, entonces acá tenemos esto. Bueno, muchachos. Entonces, muchachos, les voy a poner un pequeño ejercicio. ¿Listo? Voy a poner un pequeño ejercicio para que ustedes intenten solucionarlo allí solitos. Y entonces ya pues con esto pues quede claro cómo es la cosa. Pensemos en dos entradas, ¿listo? X1 y X2. Entonces, 1, 2, 3. Hagamos 4 aquí y hagamos una acá, ¿listo?
Entonces la idea es que ustedes implementen esta arquitectura. Les doy hasta las 9 y, hasta las 10:50. Inténtenlo allí y ya después de eso, entonces, iríamos a un descanso y les explicaría Perceptron, para no explicarles Perceptron tan encima. Entonces, intenten hacer 3 neuronas en la primera capa, 4 neuronas en la capa 2 y una neurona en la capa 3. Entonces, ¿es claro el ejercicio, muchachos? Sí, profe. Listo, entonces go ahead. Yo debo hacer una llamada, así que denme un momentico, por favor. Regreso en unos 3, 4 minuticos.
¿Cómo les fue con ese? ¿Implementado o no implementado? ¿O Ya todavía casi, no? ya casi. Ya casi. Ah, bueno, les voy a dar un momentico más entonces. Cualquier cosa estoy por acá y me pregunto. Profe, una pregunta. Voy. Dime. Es que no me quedó bien claro cómo hago para saber las entradas netas. O sea, por ejemplo, tengo X1, X2 para la capa 1, ¿no? Sí. Entonces, eso querría decir que como hay tres, esas son neuronas, ¿no? En este ejemplo, sí, son 3 neuronas de entrada. Entonces Eso sí. serían 6 entradas netas o 3. No, son 3 entradas 3 netas. entradas netas. Claro, porque es la suma de las sumas de las pesos la suma ponderada de las entradas. Entonces Mm. sería la primera matriz debería de tener como son 2 entradas, entonces 2 columnas y 3 filas, cada una por cada neurona. Entonces, debería ser la entrada de Setsu 1, en ese caso. Ah, listo. Listo, dale. Entonces le doy unos minuticos más, a ver. Porque sí, en el primer taller que les coloco la próxima semana ya, pues sí, les voy a pedir esas cositas. Entonces con la siguiente sería como con la misma tónica. Entonces sería una Sí, de 4 por 3. 4 por 3 exactamente. 4 neuronas, 3 entradas. Y acá, una y 4 entradas. 4 entradas. Ah, listo, Correcto. pues, Sí, gracias. sí, es repetir el mismo proceso. Profe, ¿me podría volver a explicar la partecita del código donde está peso C1, vaya C1, pesos, el por qué va 3,2 y la parte más abajo, por favor? El número de filas siempre va a ser igual al número de neuronas y el número de columnas siempre va a ser igual al número de entradas y eso se repite en cada paso. Por esa razón, aquí como tenemos 2 entradas y 3 neuronas, es una matriz de 3 filas y 2 columnas. Lo mismo acá. Como tenemos 3 salidas, o sea, 3 entradas y tenemos 4 neuronas, sería una de 4 filas por 3 columnas. No sé si era lo que estaban necesitando. Sí, 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 eso era ya. Gracias. Ah, listo. Dale.
Otra cosita, profe, que tengo una duda. El porqué del por 2 y el -1 en los pesos y en el bias. Esa es una, ¿recuerdas en simulación computacional cuando transformabas de una distribución uniforme entre 0 y 1 a una distribución arbitraria entre A y B? No sé si recuerdas eso. Sí, más o menos. Sí, el RAM genera números pseudoaleatorios entre 0 y 1. Entonces yo lo puse para, exactamente, ¿para los qué? números es por la función RAN, o sea, eso es, ya, Sí, para tener ya los creí. positivos y negativos. Sí, los acostumbro a eso porque el algoritmo Perceptron multicapa los manejas. Es básicamente para irse acostumbrando de una vez. Ya, creí que era pues por algo de la red o algo, es por la función, mejor dicho. Exactamente. Profe, disculpe. Sí, lo escucho. Profe, es que, bueno, pues ahorita tuve una reunión y Sí. pues acabo de llegar, entonces es mucho pedir, pero podría como darme una breve como recapitulación, como ubicarme un poco. Listo. Lo que pasa es que estamos implementando ya redes con múltiples capas, ¿correcto? Con varias entradas. Entonces resulta pues que para la entrada neta, para cada una de estas siempre va a ser la suma ponderada de los pesos perdón, la suma ponderada de las entradas por los pesos. Entonces, por ejemplo, la entrada 1, perdón, la neurona 1 va a recibir W1 por X1 más W1 X2. Esta operación yo la puedo transformar a una forma matricial donde cada fila representa una columna, bueno, cada fila representa una neurona y cada columna representa una entrada, ¿sí? Por eso esa razón esta es 3 por 2, 3 neuronas, 2 entradas. Cuando hacemos esta multiplicación por el vector de entradas obtenemos esto mismo, ¿sí? Obtenemos esto mismo, que sería el vector que representa las entradas de estas neuronas, pero obviamente le sumamos el bias, ¿listo? Acá, por esa razón, hago esto, ¿sí? Por esa razón hago esto y le sumo el bias. ¿Cuál es la salida? Pues de, la función de transferencia, de la función característica, pues evaluada en esa entrada neta, ¿sí? En esa entrada neta, ¿qué es esto? Esta sería la salida de esta capa. La salida de esta capa es la entrada para la siguiente, por eso es que cojo entrada neta C2 y hago lo mismo, ¿sí? Sería los pesos de la capa 2 por la salida de C1 más el bias. En ese caso, sería que son 3 entradas y 2 neuronas. Sería una matriz de 2 filas, 3 columnas. Y este proceso se repite, básicamente. No sé si así le sirva, Cristian. Sí, profe, ya, mejor dicho, todo claro. Ah, listo, dale. Pues sí, fue bastante ejecutivo, ¿no? Listo. Les voy a dar 5 minutos más, hasta las 10 y 5 lo resuelvo y entonces iremos a un corto descanso. Ya para explicarles qué es el multicapa.
Profe, Lo escucho. para definir las entradas hay que tener algún criterio. No, ninguno. Solamente son aleatorios. Solamente son aleatorios. No, pero el vector de entradas. Ah, sí, que cubra la binaria, que cubra toda la entrada binaria. En este caso, si es de 2 entradas o de 3 entradas. Si es de 2 entradas, mira, cubre todo. Ese es el criterio. Listo. Listo, profe. Listo, dale. Bueno, en un par de minuticos revisamos. Profe, ¿sabe por qué haría este error? ¿Qué rol está dando? No, lo que pasa es que la multiplicación es incompatible. No puedes multiplicar una 2 por 3 por una de 2. Tendría que ser de 3. Tendría que ser de 3. Listo. Igual lo voy a hacer, ¿vale? Para Listo. irnos a un corto descanso. Ya Ok, profe. para hacer eso. Listo. Entonces, ¿dónde nota nuevo? Vamos a moverlo aquí. ¿Dónde deben de ir? Entonces, el blog de notas se movió a la papelera. What? No quiero moverlo a la papelera. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces, ¡ay, carajo! Entonces, mover. Entonces, agosto, diciembre, redes neuronales. Y hoy es 6 de septiembre. Listo, movámoslo acá. Y este sería el segundo ejemplo del día de hoy. Voy a guardarlo y voy a recargarlo para que no me quede corrido el texto. No me queda corrido. Listo. Entonces, 2. Yo les hago una pregunta. ¿Es mejor así? A ver. ¿Es mejor así? Espere. ¿O es mejor así? ¿Cómo es mejor? Yo prefiero el modo Dark, profe. Sí. Exactamente. Sí, es que tuve un problema, no un problema, sino como una queja de que era que no se veía bien y yo que pues como en shock. Listo. Entonces, bueno, ya lo que ustedes me apoyan pues como, porque me han dicho lo mismo otros estudiantes que preferían Ya, negro. profe, sino que hay una parte y es que algunas letras se ven como borrosas. Sí.
Sí, eso sí, de todos modos en el video, como cuando lo vean en HD, no debería de pasar este problema. Sí, en HD no debería de pasar. De pronto, como de pronto la conexión de pronto la tienes algo inestable, él le baja un poquitico la resolución. Puede ser por eso, Nelson. Puede ser por eso. Sí, yo creo, profe, porque digamos en la parte de arriba donde están las pestañas abiertas no se ve absolutamente nada, ni tampoco la URL, ni las Sí. opciones de herramientas aparece, pues más o menos, pero no sé, digamos como en buena calidad. Sí, no, pero ya cuando estés viendo el video, y nadie esté viendo Netflix en tu casa o cogiendo la red, entonces ya cuando hagas el video, ya el video, si lo ves en HD, se ve en se ve en full. Listo, este sería el segundo ejemplo de clase. Para irnos a un pequeño descanso, entonces, import, NumPy, ASNP, entonces, bueno, ya traje la librería que necesitaba, y acá, entonces, vamos a hacer la neurona. Es def, red neuronal. Entonces, la red neuronal tenemos 3 capas. Entonces, cada capa tiene sus pesos y sus vías. Pesos capa 1, vías capa 1, umbral, lo mismo. Pesos, vías C2, pesos C3, vías C3. Listo, tenemos 3 capas. Entonces, ahí formamos la función. Y lo mismo, el mismo procedimiento. Entrada neta de la C1, entrada de la neta de la C1. Entonces, la entrada neta de la capa 1 sería igual a np.dot de, me faltó la entrada, de la entrada, que es lo que entra, y lo segundo es los pesos de la capa 1, y le sumamos los vías. Eso ahí por fuera, ¿no? Y entonces la salida de la capa 1 será igual chanfle. Tengo que poner aquí la función vectorizada, cosa que voy a copiar porque eso no tiene mucha complejidad. No tiene mucha complejidad. Entonces, acá, eso no tiene mucha complejidad. Entonces sería el escalón vectorizado. Recuerden usarlo vectorizado porque no les da entrada neta. Disculpe, profesor, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna diferencia que utilice el punto dot con entradas pesos o pesos entradas? ¿Hay alguna diferencia? Sí, la multiplicación de matrices no es conmutable. Aquí no le va a dar diferencia porque realmente sí hay diferencia. Sí, Porque, eso te iba a decir. sí. No, sí hay diferencia, porque ya cuando tengamos matrices por matrices, ahí sí se nos puede dañar. Aquí porque como es vector unidimensional por matriz, realmente da igual. Pero en la teoría lo colocan así porque ya vamos a tener luego otras multidimensionales. Entonces, pues, cambia la cosa. Listo. Entonces, Vale, gracias. listo, dale. Entonces, bueno, aquí básicamente el mismo mico con diferente vestido. Básicamente cambiar C1 por C2. Y sería la última capa, que es el mismo mico con el mismo vestido. Salida C3, vía C3. Profe, hace falta en el escalón enviarle también el T. El T, sí, correcto. 0.5. Listo. Igual esa función escalón no la vamos a volver a ver, así que no se preocupe. 0.5, porque como esa no es derivable, no nos sirve. Entonces 0.5. Bueno, entonces acá, listo. Entonces acá ya lo tenemos. Y ya lo que hago es generar los pesos. Entonces, los pesos de la capa 1, ¿cómo son? Entonces sería, miren acá, tenemos, bueno, x1, x2, sería una matriz de 3×2, mp.random.ran, sería de 3 filas, 2 columnas, y aplicamos la conversión para que nos quede entre -1 y 1. Eso ustedes lo revisan el material de simulación computacional, eso se llama la transformación de una distribución uniforme de 0 a 1 a una distribución uniforme entre A y B. ¿Sí? Bueno, peso vía C2, entonces desempolvando los viejitos, mp.random.ran, entonces son 2 neuronas, no son 3 neuronas, entonces -1. Luego vienen los pesos de C2, entonces sería 2 por, acá, 4 neuronas, 3 entradas, ok, mp.random.ran, tenemos 4 neuronas, 3 entradas, y el vías de C3, aquí hay un error,
Y el viernes 1 sería igual 2 por np.random.run y tenemos 4 neuronas. Bien. Y la última capa, pues, básicamente una sola neurona. S3, 2 por np.random.run, una neurona, 4 entradas, y vías C2, C3, aquí hay un error, esto es C2, 2 por np, ahorita les coloco los menos unos, .random.run, y tenemos una neurona de salida. Entonces, menos 1 y menos 1. ¿Correcto? Ahí ya tenemos los pesos. Vamos a definir las entradas. Como son 3 entradas, pues voy a copiar aquí. Una preguntita. Dígame. ¿Por qué en ese pedazo está el menos 1? ¿Cuál pedazo? Pues en los códigos, ¿por qué aparece menos 1? Sino para que se generen números aleatorios. Menos 1. Para que se generen números aleatorios entre menos 1 y pues 1. Ah, exactamente. Sí. Para cambiar la Sino distribución. que como no había ese menos 1 ahí, entonces estaba como enredado. Listo, pero gracias. Profe, yo tengo una pregunta. 1 y 1. Porque el algoritmo que viene ya a la próxima clase, que es el perceptron multicapa, pues se inicializa de esta manera. Se inicializa y luego ajusta los pesos. Bueno, entonces observen, aquí ya procesando, neuronal B2, esto es neuronal solo. Entonces, como ustedes pueden ver, peso C4 obvio obis, pues acá, entonces es este. Bueno, acá, miren, hay un problema de dimensionalidad en esta. Por las entradas, ¿no? Peso C1, entrada. Claro, porque las entradas es de 2, ¿no? No de 3. Realmente esta es la entrada que a nosotros nos sirve. Esta. Claro, porque son 2 entradas. Ahí está. Sí, son 2 entradas. Son 2 entradas. Ahí está el problema. Vamos a ver. ¿Ahora qué le pasó? A ver qué le pasó a esto. Ahora el problema es acá. Peso C2 por la entrada, ¿no, señor? Salida C1 y salida C2. Hay un error ahí. Listo. Y aquí ya debería dar. Listo. None, pues obvio, obvis, ¿por qué? No he sacado nada. Y como es una sola salida, pues lo ponemos en cero. Listo. Miren, salida 1, podemos cambiar los pesos y salida 0, ¿no? Salida, bueno, ahí cambia pues de acuerdo como a los pesos y bueno, lo que internamente sale. Listo, muchachos, ¿qué tal les pareció la actividad? ¿Se entendieron un poco más o no? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, yo ahorita lo que voy a hacer, tomémonos un descanso tomémonos hasta de 15 minutos y entonces ya lo que explicaría ahora sería Perceptron, el básico. Ajustamos Perceptron y al final de la clase les dejaré un ejercicio grupal. Para ir adelantando, rogaría su colaboración para inscribirse en este servidor de Discord. Encontré una manera de tener clases, es poderlas vigilar y bueno. ¿Cuál es la idea? Que durante el ejercicio ustedes compartan la pantalla y yo estoy pasando por cada una de ellas y yo voy a estar en un grupo como una especie de oficina, me pueden buscar allí, yo también voy a estar chismoseando qué hacen. Esa es la actividad. Eso lo implementé en FLP, a los chicos no les gustó, pero al final la cosa fluyó. La idea es que alguien comparta pantalla y vayan hablando, ¿listo? Entonces se inscriben en ese servidor de Discord y ya con eso ya no tengo necesidad del Zoom, sino que es muy maluco estar haciendo es muy maluco estar haciendo reservas semanales, ¿sí? Es como maluco. Entonces ya tengo un solo enlace y así soluciona el problema. Listo, muchachos, entonces nos vemos a las 1:30.